favor, el libro de Mateo. El libro de Mateo, por favor, en sus Biblias. Book of Matthew, chapter 26, capítulo 26. En el libro de Mateo, en sus Biblias, por favor. Estamos hablando de la vida de Pedro, la vida de un discípulo. En esta mañana, en Mateo capítulo 26, encontramos varias cosas que podemos ver aquí en Mateo capítulo 26. Pero vamos a concentrarnos en una de ellas. Aquí en Mateo capítulo 26, la última noche antes que Cristo fue entregado, o en la noche que Cristo fue entregado y crucificado, encontramos Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a empezar leyendo en versículo 36. Vamos a leer unos cuantos versículos, pero mantenga su Biblia abierta ahí después, porque queremos hacer referencia a varios de ellos en capítulo 26. Mateo capítulo 26, vamos a empezar en versículo 36, verse 36. Matthew 26, 36, versículo 36. Si usted lo encontró, dígame. Ahora, sígueme con su vista. Dice así la palabra de Dios, Mateo 26, 36. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya ahí y ore. 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cristo estaba entristecido y angustiado, dice la Biblia. Versículo 38. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre sus rostros, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, noten como singular a Pedro en este momento, estaba Pedro, Jacobo y Juan, pero dice a Pedro, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? 41. Velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Vamos a parar ahí, pero no pierdan su lugar, porque vamos a seguir leyendo unos versículos. Vamos a orar una vez más, pedir la ayuda de Dios y entramos al mensaje. Bendito Padre, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros, porque nos permites venir a tu casa, poder alabarte y glorificarte con nuestra voz a través de los cantos. Gracias que tú nos permites venir a tu casa y poder adorarte, Señor, por todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas. Y lo reconocemos en este día. Gracias que podemos venir a tu casa, Señor, y Señor, podemos tomar tu palabra y dar lectura a ella. Y no solamente dar lectura, dejar que tu palabra nos hable a nosotros en este día. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada persona que se encuentra aquí en este día. Y pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú puedas ser ayuda a ellos, Señor. Y puedas obrar en cada corazón. Ten tu manera en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, gracias. Pueden tomar su lugar, por favor. Hay una historia de un pueblo pequeño. No sé qué tan pequeño estaba. A lo mejor era pequeño como Hereford o más pequeño, no sé. Pero estaba una historia de un pueblo pequeño que históricamente ha sido un condado seco. ¿Sí entienden cuando digo un condado seco? A dry county. Un condado seco quiere decir que no se permitía vender licor y alcohol y esas cosas. Históricamente este pueblo pequeño era un pueblo seco. Pero decidió un hombre negociante, edificar y establecer una cantina. Entonces, para hacer eso, tuvo que ir a la ciudad para sacar permiso para poder vender licor en ese lugar. Entonces, los cristianos de una iglesia local vieron eso y se dieron cuenta de lo que iba a pasar y decidieron de empezar a orar para que no se llevara a cabo. Ellos querían que el pueblo se siguiera como históricamente ha sido seco.
Entonces empezaron a orar, tuvieron varios servicios de oración, escogieron un día especial durante la semana para juntarse como iglesia y orar que Dios detuviera a eso que se edificara. Bueno, unas semanas después que ellos estuvieron orando y que el Señor había sacado o pidió permiso para edificar este edificio, hubo una tormenta bien grande y había relámpagos por y un relámpago pegó el edificio que él estaba edificando. Le pegó el edificio y se quemó hasta la tierra. Apenas lo estaba levantando y se quemó hasta abajo. Entonces el dueño del negocio decidió llevar a la iglesia a corte, a demandarlos porque les echó la culpa a ellos que se quemó su edificio. ¿Se imagina? Los llevó a corte y dijeron, esta iglesia es culpable que mi edificio se quemó y los voy a demandar. Entonces llenaron los papeles, fueron delante del juez para simplemente a ver qué estaba pasando. El abogado del negociante dijo, mira, esta gente estaba orando y mira lo que pasó. Llegó un relámpago, pegó el edificio y se quemó el edificio. Entonces el abogado de la iglesia se levantó y dice, mira, nosotros no somos responsables por lo que sucedió en ese edificio. Entonces el juez estuvo pensando por un rato y dice, bueno, vamos a ir a corte. Y no sé cómo va a ser el fin de esta cosa, pero una cosa está cierto, dice. El dueño de la cantina cree en la oración y la iglesia no. Porque no creían que era su culpa. Así es muchas veces nosotros. Oramos, pero creemos que no se va a contestar. La noche que Cristo fue entregado, en el pasaje que acabamos de leer, Él llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, con Él a Getsemaní. Él dio una enseñanza a través de su ejemplo por medio de la debilidad de ellos. O sea, Cristo le estuvo enseñando algo a Pedro, a Jacobo y Juan. Y noten como Mateo nomás menciona uno de los nombres, a Pedro. Porque dice Pedro, en versículo 37, y los dos hijos de Zebedeo. Los dos hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Pero singula a Pedro una vez más, porque el Señor se conduce con Pedro, se apunta a Pedro cuando llega. Pero aquí está una enseñanza para ellos a través del ejemplo de Cristo y la debilidad de ellos. Mucho de lo que Pedro aprendió como discípulo, lo aprendió estando cerca de Jesús y escuchando sus palabras. Esto es un buen ejemplo, simplemente eso para nosotros hoy en día, que queremos aprender. Si usted quiere aprender y acercarse al Señor, usted quiere aprender y acercarse a Dios, usted quiere aprender y acercarse al Hijo de Dios, necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Es la única manera de acercarnos y aprender más, es pasar tiempo cerca de Él. Dice Pablo dijo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle, that I may know him. Al fin de todo, lo que Pablo quería es, yo quiero conocerlo. Quiero conocer más de él. Ahora, él conocía a Cristo. Él tuvo un encuentro con él en el camino de Damasco. Pero dice, al fin de todo, quiero conocerle. ¿Qué está diciendo? Quiero conocerlo más. Quiero aprender más de él. Que al fin de todo, esa es mi meta. Yo quiero conocerlo más a él. Y luego dice, y al poder de su resurrección. Pero él quería conocer más del Señor. Esto debe ser nuestra meta en esta vida, hermanos. Conocer más y más de Jesús. Mira, vemos en este pasaje que vemos en este pasaje a Pedro, Jacobo y Juan en su noche con Jesús. Leímos en versículos 38, 37 y 38 que Jesús estaba entristecido y angustiado. En el versículo 38 dice que estaba muy triste. Cristo era totalmente Dios, pero también Cristo era totalmente hombre. Él es Dios, pero al venir Dios y ser nacido en el mundo encarnado, lo hizo totalmente hombre. Cristo es totalmente Dios y Cristo es totalmente hombre. Y como era él totalmente hombre, él fue el tentado así como usted y yo. Él pasó angustia así como usted y yo. Él pasó por tristeza, por hambre, por sed. Usted lee la Biblia y la vida de Cristo se da cuenta que todo lo que usted y yo pasamos, Cristo lo pasó.
por tristeza, por hambre, por sed, por cansancio, por angustia. Él lo pasó. Por eso dice la Biblia que usted y yo tenemos un Dios que se compadece de nosotros, porque Él sabe lo que exactamente está pasando en su vida. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un pontífice que no se puede compadecer de nuestras flaquezas, más hablando de Cristo, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La única diferencia entre usted y Cristo, la única diferencia entre nosotros y Cristo, es que era totalmente hombre y pasó por todo lo que usted y yo pasamos, pero Él no cedió, Él no cayó en pecado, Él era perfecto. Usted y yo no somos perfectos. Usted y yo no vencemos cada ocasión que viene la tentación en esta vida. Usted y yo viene la angustia y la tristeza y cedemos a eso cuando Cristo, él pasó por todo eso, dice la Biblia, pero sin pecar. Él sabe que es ser tentado. Él sabe que es ser triste. Él sabe que es ser angustiado. Isaías más bien lo describió como varón de dolores. A man of sorrows. He knows exactly what you go through. He knows exactly what sadness is and anguish is and hurt is. Él sabe exactamente lo que usted y yo pasamos esta vez. Él sabe lo que es. Y por eso se compadece, por eso nos entiende. Por eso usted y yo podemos ir a Él y declararle y hablarle de lo que no es nuestro problema, porque Él lo entiende. ¿Nunca ha hablado con alguien? O alguien ha hablado con usted y le cuenta algo que le está pasando, pero dice, pero es que usted no entiende. O usted le está diciendo a alguien lo que está pasando en su vida y le dice, pero es que tú no entiendes. Y la mayoría del tiempo que dicen eso es porque quizás usted o yo no hemos pasado por lo que ellos han pasado. Algo le ha pasado a una persona y dice, pues es que no entiende. Quizás sus familiares no entienden porque no han pasado por eso. O su esposa o su esposo o sus hijos o algún amigo. Realmente no entiendes porque no has pasado por eso. Pero déjame decirle más, tenemos a alguien que sí ha pasado por todo lo que usted ha pasado. Y Él entiende. Y Él tiene compasión de nosotros. Él sabe. Entonces dice la Biblia que Él llega ahí a Getsemaní con Pedro y los dos hijos de Zebedeo. Y dice a ellos, estoy muy entristecido. Mira, Cristo les dice a ellos que estaba muy entristecido y angustiado en gran manera. Y luego nos dice la Biblia que Él estaba muy triste hasta la muerte. Y les dice a ellos, quédate aquí y velar conmigo. Cristo les dijo a Pedro, a Jacobo y Juan, le dijo, estoy muy triste. Estoy tan triste hasta la muerte. Dice, quédate aquí y velar conmigo. Stay here and watch with me. Mira, como Cristo sabe todo lo que hemos pasado, la respuesta del Señor al dolor y angustia fue lo que usted y yo debemos de cuando pasamos por dolor y angustia. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, decía el versículo 39, si usted tiene su Biblia abierta todavía, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre el rostro y ¿qué hizo? Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. La respuesta de Cristo a la angustia era orar. La respuesta de Cristo a la tristeza era orar. La respuesta de Cristo, hermanos, era acercarse a Dios Padre. Él fue al Señor. Mira, la respuesta para tu tristeza o tu angustia o cualquier problema que usted está pasando en su vida en este momento es acercarse a Dios por medio de la oración. Aún en su hora, Cristo, aún en su hora más oscura, hermanos, está, mira, si usted sigue leyendo, no lo lee ahorita, ¿verdad? Pero usted sigue leyendo los capítulos, el Señor se fue llevado para ser crucificado. Él sabía exactamente lo que le iba a pasar, Él sabía exactamente qué iba a suceder en su vida. Vamos a ver eso la siguiente semana. Pero Él sabía exactamente lo que iba a pasar y qué esperaba adelante. Y dice, estoy angustiado, estoy entristecido, estoy muy triste hasta la muerte. Y su respuesta es orar. Ir a Dios. Aún en su hora más oscura de Cristo, nos dio un ejemplo de ir a nuestro Padre Celestial. Velar conmigo, dijo. Watch with me. Cristo, dice el versículo 39, que fue un poco más adelante. Marcos o Lucas, no me acuerdo, uno de ellos dice que fue como la distancia de tirar una piedra. Eso no fue muy lejos. Todavía estaba al punto que ellos podían oír a Jesús, hermanos. Cristo necesitaba ir a solas con Él, con Dios, y su simple petición de Pedro, Jacobo y Juan es velar. O que seas vigilantes. El Señor sabía que esa noche Él iba a ser entregado por Judas, que iba a venir con los soldados
y lo iba a traicionar con un beso. Él sabía que eso iba a pasar. Y por eso estaba angustiado y triste. Y cuando él ora, dice: Padre mío, si es posible, noten lo que pidió a Dios, pasa este vaso de mí. Si es posible que no sucede lo que está planeado a suceder. Pero noten lo que dijo: pero no como yo quiero, sino como tú. Él fue a Dios y sabía lo que le esperaba. Y Señor, si es posible que se pase esto, pero mejor que se haga tu voluntad. Sabes que usted muchas veces pasamos por dificultades en nuestra vida y lo único que queremos es salirnos de eso. Pero si es la voluntad de que usted pase por eso y usted quiere sacar, entonces va a estar fuera de la voluntad de Dios. Algo, pastor, ¿a poco usted cree, pastor, que Dios quiere, que la voluntad de Dios es que yo pase por un problema? La voluntad de Dios es que yo pase por una dificultad. ¿Es la voluntad de Dios que yo pase por una tristeza? Cristo lo pasó. ¿Usted es mejor que Cristo? No, yo no soy mejor que Cristo. Y si Cristo pasó por tristeza y angustia, porque era la voluntad de Dios, sabía lo que le esperaba. ¿Quién somos nosotros para decir: no, aunque es la voluntad de Dios, yo no quiero pasar por esto? Cristo necesitaba ir al Dios. El Señor sabía que esa noche lo iban a entregar. Y aún así Él: Señor, si es tu voluntad. Pero si no, que sigan las cosas. Como hombre, Él necesitaba prepararse espiritualmente y emocionalmente para esta noche. Mira, no hay nada malo. Si estamos en una dificultad, si estamos en un problema, si algo está pasando en nuestra vida o en nuestro matrimonio o en nuestro hogar, con nuestros hijos, hay que prepararnos espiritualmente y emocionalmente para lo que viene. Entonces Cristo sabía lo que le esperaba en esa noche y fue y se apartó a orar para prepararse para lo que ha de venir. Ahora, usted y yo, la poca diferencia es que usted y yo no sabemos mañana. Usted y yo no sabemos lo que nos espera en esta noche. Usted y yo no sabemos qué podrá pasar en esta semana que viene a nosotros, qué podrá venir y llegar a nosotros. Pero con más ganas, con mucho más razón, usted y yo debemos de ir y prepararnos emocionalmente y espiritualmente para lo que viene. Si Cristo, sabiendo lo que le esperaba, lo hizo, usted y yo no sabiendo, mucho más tenemos razón de hacerlo, hermanos. Debemos de ir a Él y pedirle que nos ayude y obre en nuestras vidas y nos dé la fuerza para poder pasar por lo que vamos a pasar. Se apartó a orar y pidió a sus discípulos que oren por Él. Cristo le pidió a sus discípulos que oren preparándose para lo que viene. Y una vez más, la mejor cosa que usted y yo podemos hacer para prepararnos para el futuro en seguro es orar. Es acercarnos a Dios, acercarnos a la presencia de Dios a través de la oración, acercarnos a la voluntad de Dios. Es lo mejor que usted y yo podemos. ¿Por qué? Porque el futuro está en seguro para usted y para mí. Cristo le pide a sus discípulos que oren, que se preparen para el futuro. ¿Sabes? Si usted y yo buscamos la manera, y hemos buscado la manera para prepararnos para la eternidad, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, ¿cómo no nos vamos a preparar para mañana y para lo que nos espera? Si usted y yo entendimos que necesitamos prepararnos para la eternidad, para la vida después de la muerte, porque en la muerte no termina todo, apenas está empezando. Usted puede alcanzar a vivir 80, 90, 100 años, pero cuando muere apenas está empezando la eternidad para usted. Y si nos decidimos preparar para eso, porque reconocemos que somos pecadores, reconocemos que somos imperfectos, reconocemos que en nuestros propios méritos no podemos llegar al cielo como la Biblia nos enseña, sino que hay solamente un camino y ese camino es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nomás hay una manera de llegar a Dios Padre y es por medio de Cristo Jesús, por medio de reconociendo que es pecador, por medio de recibir a Cristo como su Salvador para el perdón de sus pecados y poner
poner toda tu fe en Él y en nada más, solamente en Cristo Jesús, y nos preparamos para la eternidad. Que cuando morimos y abrimos nuestros ojos, nos abrimos en el cielo, porque nos hemos preparado aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, si nos preparamos para eso, ¿por qué no prepararte para mañana? Acercándote a la presencia de Dios. ¿Por qué no prepararte para la siguiente semana acercándose a la presencia de Dios? ¿Por qué no prepararte para el siguiente año acercándose a la presencia de Dios? Cristo no solo estaba orando por sí mismo, pero por sus discípulos. Él les dijo, velar y orar para que no entréis en tentación, versículo 41. Velar y orar para que no entréis en tentación. Alguien dijo, cuando nosotros trabajamos. Nosotros. Cuando nosotros trabajamos nosotros. Pero cuando nosotros oramos, trabaja Dios. ¿Usted prefiere trabajar o prefiere que Dios trabaje? No estoy hablando de su trabajo secular, que Dios vaya a trabajar por mí mañana. No estamos hablando de las situaciones en la vida. ¿Tú quieres trabajar o quieres que Dios trabaje en eso? La oración debe de acompañar todo lo que hacemos, porque necesitamos al Señor en todo lo que hacemos. La oración debe ser nuestro primer recurso, no nuestro último recurso. Algunos han dicho, pues ya no sé qué hacer, yo creo que voy a orar. No, eso debe ser la primera cosa que usted hace, porque usted está buscando la ayuda de Dios. Por eso Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Pray without ceasing. Uno de los mejores ánimos que podemos dar a otros, uno de los mejores ánimos que podemos dar a otra persona, es hacerles saber que estamos orando por ellos. Por eso tenemos una lista de oración para animar a aquellos que están pasando por algo, sabiendo que hay otros orando por ellos. Por eso levantamos peticiones, por eso las repetimos en cada servicio para que usted se acuerde, porque no hay nada mejor, no hay ningún mejor ánimo a una persona sino sabiendo que hay un grupo de personas orando por ellos. El Señor Jesucristo estaba pasando por la hora más oscura de la vida. Ese tiempo cuando Cristo se entregó voluntariamente como un sacrificio, cargado con los pecados de todo el mundo entero y siendo abandonado por su Padre. Eso es lo que iba a suceder. ¿Y qué era su respuesta? Me voy a apartar a orar. Necesito acercarme a la presencia de Dios. Su gran deseo era recibir apoyo en oración. Velar conmigo. Velar conmigo. Pero no leímos estos versículos. Pero si usted tiene Biblia abierta en Mateo 26, vemos la debilidad de Pedro y los dos hijos de Zebedeo. Dice el versículo 42. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Ahora noten lo que dice el versículo 43. Y vino y los halló otra vez, ¿qué? Durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban agravados. Algunos tienen ojos agravados ahorita, ¿verdad? Cristo va y ora. Regresa, los encuentra dormidos. Les dice, vela conmigo. Sale otra vez un poco más adelante, como la tira de una piedra, dice, a orar. Y cuando regresa, los encuentra dormidos. Y les dijo, ahí, dice la Biblia, ahí que los ojos de ellos estaban agravados. Vemos aquí en estos versículos la debilidad de ellos. Como pasa muchas veces, la carne venció el espíritu y se quedaron dormidos. Lo que pasa a veces en la iglesia, la carne le vence y se queda dormido. ¿Por qué? Porque la carne es más fuerte que usted piensa. Nuestra carne, es débil. Nuestra carne es débil. Y por naturaleza no es espiritual, no le gusta hacer las cosas espirituales. La carne es débil y no le gusta orar.
Por eso mucha gente no ora tanto, porque la carne es débil, no le gusta orar por naturaleza. Muchas veces cuando debemos de estar sirviendo y orando, nuestra carne nos convence que estamos muy cansados y fatigados para hacer cualquiera de esas cosas y la obra de Dios se detiene. Pero vimos también aquí en versículo 41, no solamente la carne está débil, pero el espíritu está dispuesto. Dice ahí en versículo 41, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. El espíritu está listo, el espíritu está dispuesto. Los discípulos pensaban que esto era algo razonable para ellos. Pero por seguro ellos planeaban hacer exactamente lo que Cristo les mandó. Cristo les mandó velar y orar conmigo. Ellos estaban pensando en hacer exactamente lo que Cristo les dijo. Fueron con Jesús al lugar de Getsemaní, fueron con Jesús para orar. Ellos siempre estaban dispuestos a escuchar al Señor, a seguir al Señor, a obedecer al Señor. ¿Qué tan puesto está usted para escuchar al Señor, para seguir al Señor y para obedecer al Señor? Dios tiene en alta estima en espíritu a aquellos que están dispuestos, hermano. Pero así como el espíritu está dispuesto, la carne estaba débil. A pesar de las buenas intenciones, es de hacer lo que Cristo les pidió, velar y orar. Pedro, Jacobo y Juan se dieron a la debilidad y se durmieron. Mientras estamos en el mundo, tendremos un conflicto entre el espíritu que vive en nosotros y la carne en que vivimos. El salmista lo dijo de esta manera en capítulo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, hermanos. My flesh and my heart faileth, it says. But God is the strength of my heart and my portion forever. Es importante que los creyentes comprendan que nuestra carne siempre nos aleja de Dios y de la voluntad de Dios y siempre nos defraudará espiritualmente. Eso es lo que viviendo en esta carne hace, hermanos. Dice ahí versículo, donde leímos en versículo 43, porque los ojos de ellos, la última parte, estaban agravados. Their eyes were heavy. Mira, ni se dieron cuenta que Jesús vino otra vez a ellos y los halló dormidos. Porque mira lo que pasa en el versículo 44. Y dejándoles fue de nuevo a orar otra vez, la tercera vez, diciendo las mismas palabras. Oró 3 veces con la misma palabra, pero dice la que llegó a ellos, lo encontró dormido y se fue otra vez. Ni se dieron cuenta que Jesús llegó. Nunca se ha quedado tan dormido en la casa que ni se da cuenta cuando llega y se va sus hijos. Como llegan a medianoche, ni se da cuenta que llegaron o no llegaron. Nunca está tan dormido que ni se da cuenta que llegó y se fue alguien ahí en la casa. Estaban tan dormidos, estaban tan agravados sus ojos, que Cristo llega la tercera vez y la segunda vez no los ve ahí dormidos y se fue a orar. Ni se dieron cuenta que Jesús vino a ellos. Pero cuando se quedaron dormidos, perdieron algo. ¿Qué es lo que perdieron? Por no velar y orar. Perdieron una maravillosa sesión de oración en la que el Hijo de Dios derramó su corazón al Padre. Dice la Biblia que se fue un poco apartado, pero como dije, Marcos y Lucas dijo que estaba como lejos de tirar una piedra. Estaban a una distancia que todavía pueden oír y perdieron la oportunidad de escuchar la petición del Señor, que le dijo al Padre: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Se perdieron la oportunidad de escuchar su ejemplo de entrega total. No se haga mi voluntad. Esa es una entrega total de Cristo. Señor, no quiero que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Se perdieron la oportunidad de discutir más tarde o de hablar de más tarde entre ellos las cosas que escucharon. Se perdieron la oportunidad de hablar de lo que habían escuchado. Se perdieron la oportunidad de estar con Él durante ese tiempo memorial y el tiempo más triste en su vida de Cristo Jesús. Perdieron la oportunidad. Uno de los aspectos de perder una oportunidad es que no te das cuenta qué oportunidad te perdiste. Uno de los aspectos de perder una oportunidad es que no te das cuenta la oportunidad que te perdiste.
Dios tiene un grande número de bendiciones para nosotros por medio de la oración. Debemos de estar en guardia para que no permite que nuestro cansancio nos impida alcanzar aquello que necesitamos tan desesperadamente, hermanos. Aquello que nos dará fuerza, la comunión con nuestro Señor por medio de la oración. El diablo quiere que usted esté silencio cuando viene a hablar con Dios. El diablo quiere que usted esté cansado cuando viene a orar con Dios. El diablo quiere que usted le entre el sueño cuando usted quiere hablar con Dios, porque sabe que ese es el tiempo más mejor y importante para el creyente, que está hablando con Dios a través de la oración. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, usted sabe eso. Y una de las actividades favoritas de él era la oración. Era un hombre que tras el corazón de Dios, y la actividad más favorita de él era la oración. Él dijo en Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Evening and morning and at noon I will pray and cry aloud, and he will hear me. Tarde, mañana y a mediodía. Mira, una de las cosas favoritas de él era de orar. Y era un hombre tras el corazón de Dios. Cuando llegue la tentación a su vida, póngase a orar. Cuando el diablo viene y te tienta para hacer algo que no debes de hacer, ponte a orar. Cuando el diablo viene y te tienta a decir algo que no debes hacer, ponte a orar. Cuando el diablo viene y te tienta con un pecado, un vicio, algo, ponte a orar, porque esa es la respuesta. Cuando estás cansado, ponte a orar. Yo siempre le he dicho, cuando yo primero me convertí, cuando primero conocí a Cristo como mi Salvador y empecé a acercarme a Dios, supe que tenía que orar, y en las noches doblaba mi rodilla a un lado de la cama para orar. ¿Y sabe lo que pasaba? Oraba por 3, 4 horas porque me quedaba dormido, no estaba orando. Aprendí a no recargarme en la cama. Si me quedo dormido, pues me caigo, siquiera me despierto. Porque Dios quiere que usted pase tiempo con Él en oración. Cuando estás cansado, ponte a orar. Dios puede fortalecerle, Dios puede ayudarle. Usted no sabe que tantas veces yo he llegado aquí atrás del púlpito cansado y aún triste, me pongo a orar y Dios me da fortaleza. Y les predico 1 hora y media en lugar de 45 minutos. Pastor, ya no ore, por favor. Cuando usted está triste, póngase a orar. Dios levanta su espíritu y le da la fortaleza que necesita. Siente desanimado, póngase a orar. Dios le da ánimo. ¿Alguien lo ha lastimado? Póngase a orar por esa persona y Dios sanará tu corazón de esa lastimadura. Aunque tu carne no quiere, tu espíritu sí quiere. Esfuérzate y ora. Cuando llegó Judas, en este pasaje encontramos, llegó Judas. Y cuando llegó Judas y entregó a Jesús con un beso, le aseguro que Pedro, Jacobo y Juan pensaron, me fuera quedado despierto a velar y orar con Jesús. Pero se les perdió la oportunidad. Déjeme terminar con este versículo, por favor, si usted quiere buscarlo, en 1 de Pedro, capítulo 4. Si usted quiere buscar en su Biblia, 1 de Pedro, capítulo 4, allá al fin de la Biblia. Si no, déjame leérselo. 1 de Pedro, capítulo 4, dice el versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, y versículo 7. 1 Peter 4:7. Dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ustedes sabemos que todo tiene un fin. Todo tiene un fin. Este servicio tiene un fin. Ahorita se va a terminar. Yo tengo un fin. Tú tienes un fin. El mundo tiene un fin. Todo tiene un fin. Y dice Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Está más cerca de que tú piensas. El fin de todas las cosas está cerca. Y luego dice esto, ser pues templados
Be sober, ser pues templados y velar, ¿qué? En oración. And watch unto prayer. Porque el fin de todas las cosas es cerca. Hay que velar y orar. Y hay que ser templados y velar en oración. Because all things, the end of all things is at hand. We need to be sober and watch unto prayer. La respuesta para todas las cosas es la oración. Y cuando usted pone a orar, no le hace qué es la situación, no le hace qué está pasando en tu vida. Cuando tú te pones a orar, una o dos cosas van a pasar. O va a cambiar tu situación en cual tú te encuentras, que te ha dañado, que te ha lastimado, que ha traído tristeza o angustia en tu vida. O esa situación va a cambiar, o Dios va a cambiar tu corazón para que no te afecte esa tristeza y angustia y problema que estás pasando. Pero por eso dice velar en oración. Cristo está enseñándole a Pedro, porque llega ahí Cristo con los tres y le dice a Pedro, ¿no puedes velar conmigo esta hora? Cristo está enseñándole a Pedro la importancia de llevar todo a Dios en oración. Cristo quiere enseñarnos a nosotros en esta mañana. No importa qué está sucediendo. Quizás tú estás pasando como Cristo, por angustia, por tristeza. Quizás tu situación es diferente y tienes un problema en el trabajo o un problema en la casa. Quizás tu situación es diferente y quizás tienes un problema con tu salud o un problema física. Pero la respuesta es igual. Velar y orar. Ir a Dios en oración. Y Dios tiene todo el poder para ayudarte. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor, hermanos. Let's pray, vamos a orar. Señor, en este momento, venimos a tu presencia una vez más. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por la vida de Pedro y lo que pudimos aprender de la vida de Cristo. Y esa noche que fue entregado, como Él pasó tiempo orando por su angustia, por su tristeza que Él tenía en su corazón. Y gracias que a través de su oración nosotros podemos aprender de que cualquier problema y situación que nos encontramos, tenemos a quien acudir, tenemos a quien ir. Y tú eres nuestro Padre Celestial y tú conoces exactamente, tú entiendes y tú sabes lo que pasamos en nuestras vidas. Y gracias que podemos venir a ti, Señor, porque tú tienes la respuesta para nosotros. Y aunque nuestro cuerpo, nuestra carne es débil y no quiere orar, pero gracias que tu Espíritu está presto y listo para ayudarnos, para llevar a cabo lo que necesitamos. Señor, tú conoces cada corazón de cada persona que está aquí en esta mañana. Tú conoces su problema, tú conoces su angustia, su tristeza, tu debilidad. Tú conoces la situación, el problema. Tú conoces todo de nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayudes a venir a ti, Señor, en esta mañana y pedir tu ayuda. Que tú obres y ayudes en esa situación y esa angustia y esa tristeza y esa dificultad. Y Señor, te rogamos, Señor, en esta mañana, si hubiera alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, que no tiene la paz y la seguridad 100% que al morir irán al cielo. Que en esta mañana, Señor, pueden recibir a Cristo como su Salvador y tener esa paz y esa seguridad que solo tú puedes dar cuando ponemos nuestra fe y confianza en ti, Señor. Obra en ese tiempo de invitación, mueve los corazones a responder a tu llamado en el nombre de Cristo. Así orando, cabezas inclinadas, ojos cerrados, mientras la música toca. Y quisiera darte una oportunidad en esta mañana. Yo no sé lo que hay en tu vida, pero conozco a alguien que sí sabe y es Dios. Él conoce tu situación, Él conoce tu tristeza, tu angustia. ¿Por qué no decides en esta mañana venir al altar y dile, Señor, obra en mi vida? Ayuda en mi situación. ¿Por qué no pases doble tu rodilla aquí en el altar? Dile, Señor, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Y tú conoces por qué.
ni lo tengo que decir, Señor, porque tú lo sabes. Y yo sé que la respuesta es que yo venga y clame a ti y hable contigo, porque tú tienes la respuesta que yo ando buscando, Señor. ¿Por qué no vienes? Pídele a Dios que obre en tu vida. Si no puedes pasar ahí en tu lugar, dobla tu rodilla, dile: Señor, ayúdame, obra. Obra en mi situación. Y quizás tú tienes una dificultad, quizás tú tienes una tristeza, una angustia. Pero sabes que hay algo mucho más importante que eso, y eso es tu alma. Si tu alma muriera hoy sin Cristo, no puedes llegar al cielo, porque Cristo es el único camino. Y quizás en esta mañana usted tiene el deseo de recibir a Cristo como su Salvador, de abrir su corazón y aceptar a Cristo. Quisiéramos darte esa oportunidad en esta mañana. Hubiera alguien que dirá: pastor, yo no estoy por seguro que si yo muero yo voy al cielo, pero yo quiero estar seguro, yo quiero abrir mi corazón, yo quiero aceptar al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, como mi Salvador. Yo voy a poner toda mi fe y confianza en Él, para que Él un día me lleve a la gloria, al cielo. Hubiera alguien así, ¿por qué no levanta su mano? Yo quisiera orar por usted. Yo quiero aceptar a Cristo, nunca lo he hecho, pero hoy yo quisiera hacerlo. ¿Hubiera alguien así? Dios ve tu corazón, Dios ve tu necesidad espiritual. Abre tu corazón, recibe a Cristo como tu Salvador. Él tiene la respuesta para tu carga y tu necesidad. Señor, una vez más en esta mañana, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Cristo y la vida del discípulo Pedro. Y cómo podemos aprender, Señor, que cualquier necesidad tenemos a alguien en quien podemos ir. Tú tienes la respuesta para nosotros, Señor. Y tú tienes el poder para cambiar la situación o cambiar nuestro corazón. Y te rogamos y te pedimos que tú hagas la obra en cada corazón en esta mañana. Gracias por los que han llegado al altar, los que en su lugar están ahí pidiendo tu ayuda. Señor, haz la obra, ayúdales. Contesta su petición, Señor. Obra en su situación, obra en su tristeza, en su angustia, en su dolor, Señor. Obra en ellos y ayúdales. Y nos ponemos en tus manos, que tú puedas obrar de una manera muy especial en esta mañana, Señor. Gracias por cada uno que ha llegado a tu casa. Pedimos, Señor, que tú les des paz al salir, que tú los llenes de bendición, Señor, tanto que querrán regresar en esta tarde. Señor, obra y ayuda a cada uno que estamos aquí. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por tu palabra una vez más. En el nombre precioso de Cristo, te alabamos y te glorificamos. Amén. Amén. Hoy vamos a cantar un corito para terminar en esta mañana. Una vez más, qué bendición poder verlos en la casa de Dios en este día. Les invitamos que regresen esta tarde a las 6 en nuestro servicio y a todas las actividades que tenemos. Ore por ellos para que Dios pueda bendecir cada una de nuestras actividades aquí en este día. Vamos a cantar un corito que vamos despedidos. No olviden saludar a nuestros visitantes en esta mañana. Salvador, Dios Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva y redentor. Otra vez en español, hermano. Glorioso, precioso Salvador, Dios Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva y redentor.
hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos en la tarde.